Buenas tardes, estamos gozosos, bendecidos cada vez que nos toca exponer algún tema de la palabra de Dios, porque nos ayuda a discernir los tiempos y nos ayuda a entender lo que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. En esta tarde me ha tocado un tema que es un tema preciosísimo, es uno de los temas de la armadura de Dios. Ya hemos tocado el tema de cómo ceñir vuestros lomos con la verdad. Ya hemos hablado de lo que es la coraza de justicia y lo que es calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo esto lo encontramos en la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10. En esta tarde vamos a hablar de lo que es el escudo de la fe. El escudo de la fe a partir de Efesios 6, del 14 al 17, vamos a leer en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en este momento vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. En esta hora te damos las gracias por tu palabra. Nos ayuda, Señor, a entender tu precepto, a tener conocimiento, un conocimiento genuino de lo que tú quieres hablar, Señor, a través de ella. Padre, úsanos, Señor, como un vaso, Señor. No mire las imperfecciones del vaso, Señor, sino glorifícate porque es tu palabra, mi Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todas y cada una de las partes de la armadura, como vimos, son muy importantes. Si usted no ha visto hasta ahora, pues busque las prédicas anteriores que están en Micabi SD, Ministerio Micabi, también en Facebook, y estamos en YouTube también. No podemos resaltar una más importante que otras, porque todas forman parte de lo que es la armadura. Sin una de ellas, la armadura estaría incompleta. Y en Efesios 6, versículo 11, dice el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es el escudo de la fe? ¿Qué es esto? El escudo de la fe nos ayuda a nosotros poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. El maligno, Satanás, el enemigo de las almas, hay diferentes formas de llamarlo, pero es el mismo. Es aquel que espera una pequeña brecha de duda que pueda haber en nosotros para disparar esos dardos del maligno. Y si no tenemos el verdadero escudo de la fe, penetrar y destruir, porque esa es su misión. Déjenme hablarles de lo que es el escudo de la fe. Los romanos tenían dos escudos. Uno era pequeño y redondo y era usado más que nada por los arqueros en la retaguardia. Pero había otro que era más grande y este era usado por los de la infantería cuando se avanzaba en las filas del enemigo. En cuanto al escudo, del cual se hace aquí referencia, esta medida era de 1.25 metros de alto por 0.75 metros de ancho y era de una forma oblonga, cubierto con cuero. Si nos fijamos, era bastante grande. Era algo así como una hoja de una puerta que protegía contra los dardos sumergidos en brea o algún material similar y que se encendían antes de ser disparados. Al chocar estos contra los escudos, sus puntas se embotaban y sus llamas se extinguían. O sea que este escudo tenía que ser bien fuerte, bien resistente, para cuando esos dardos con brea se encendían y llegaban al escudo, el escudo los embotaba y quedaban entonces aniquilados. De igual forma, el ejército de Dios, el ejército de la fe que Dios nos capacita para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Pero si nuestro escudo está débil o no tenemos un escudo,
¿Qué va a hacer esos dardos? Van a penetrar y van a destruir y van a confundir nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, para confundirnos y sacarnos del propósito de Dios. Mis hermanos y mis amigos, en la java del diablo hay toda clase de proyectiles ardientes. Pablo menciona cuáles: tribulación, angustia, persecución, hambre, de todo. Todos estos dardos del maligno. Tener fe en Dios es tener confianza en Él, es creer que todo obra para bien a los que le amamos. Por eso los ataques de Satanás tienen el propósito de minar esta fe y de debilitar esta confianza que tenemos en Él. La palabra dardos, buscado en griego, es velus y significa flecha. Así que el diablo constantemente está lanzando esas flechas para atacar a la iglesia de Cristo. Está buscando la forma de cómo atacarnos, de cómo debilitarnos, de cómo encontrar una pequeña brecha para entrar por ahí y destruir los planes de Dios y destruirnos a nosotros. Estas flechas encendidas con la ira de Satanás tienen muchos objetivos. Algunos de estos dardos, ¿qué encienden en nosotros? Encienden la duda, otros encienden la lascivia, otros la codicia, otros la vanidad, otros la envidia. Todos son muy peligrosos, pero creo que uno de ellos y uno de los que pudiera considerarse más grande es la duda. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en medio de una batalla hemos sentido que Dios no nos oye? ¿Cuántas veces hemos luchado por años? Hemos orado por años. Hemos orado de que nuestros hijos se afiancen en la palabra de Dios. Hemos orado para que nuestro negocio no quiebre. Hemos orado por un matrimonio sano, por un matrimonio feliz. Hemos orado hasta por nosotros estar firmes y no hemos estado. Y nos hemos cansado entonces de luchar. En esos momentos estamos, mis amigos y mis hermanos, experimentando el fuego del maligno. Y comenzamos con muchos pensamientos que nos puedan venir a la mente. Es que Dios no nos escucha, es que no somos aptos para que Dios oiga nuestro clamor o nuestras peticiones. Es que realmente Dios quiere que yo sufra. El diablo tiene su tarea. ¿Cuál es su tarea? Que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que nosotros dudemos de la posición y de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y muchas veces consigue esto en nosotros. Cuando encuentra un corazón débil, cuando encuentra una fe que tambalea, como dice el libro de Santiago, como las olas del mar que van y vienen, que un día te levantas y tú tienes mucha fe, pero otro día te levantas y estás nulo. Tu fe está en menos cero. La fe y la confianza en Cristo es nuestra mejor arma de defensa. Miren esto, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas 8:49. Yo quiero que ustedes busquen junto conmigo Lucas 8:49 y 50. Dice así la palabra de Dios. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:50 dice: oyéndolo Jesús le respondió y le dijo, ¿verdad? No temas, cree solamente y serás salvo. Aquí la confianza del papá de esta niña estaba siendo probado. Estaba siendo probado. Su hija se había muerto. Ya no moleste más a Cristo. ¿Quién tú crees que dice eso? El enemigo. El enemigo que siembra la duda. Es que tú tienes un diagnóstico médico ahora mismo. Y ese diagnóstico médico es una realidad, lo dicen los médicos. ¿Para qué tú vas a orar? Si ya tú tienes un diagnóstico médico que te quedan 3 meses de vida. Ya tú estás muy mal en tu casa. Ya tu negocio está en quiebra. ¿Para qué vas a orar? Si ya lo que te queda es caer en el fondo. Pero nuestro Señor le dice en Lucas 8:50, oyéndole Jesús, o sea que Jesús siempre escucha nuestro clamor, le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. El Señor está diciendo ahora mismo: no temas, no temas, ten fe, no temas, cree solamente en esta tarde y verás la gloria de Dios.
Dios nos manda a creerle a Él en toda circunstancia. En toda circunstancia. No tengas ningún temor. Si hasta ahora el Señor te ha dejado aquí en esta tierra y tú estás de pie, ¿tú crees que Dios no tiene un propósito en ti? Claro que tiene un propósito. Y un propósito grande en tu vida. ¿Cuántas veces el enemigo no ha venido y te ha dicho, ya no ores, ya no molestes más a Dios? Pero nuestro Señor nos dice, cree y verás la gloria de Dios. Entonces ahí tú vas a usar el escudo de la fe. Y este escudo que va a proteger, te va a proteger completamente. Para cuando vengan esos dardos de duda, de temor, para cuando venga todo eso a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu, tú levantes ese escudo en alto y defiendas tu fe. Vamos a ver otro ejemplo de la muerte de Lázaro. Juan 11, 39 y 40. Dijo Jesús, quitad la piedra, le dijo a Marta, recuerden. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya hiede, Señor, es de 4 días. Entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Otra vez el Señor nos está recordando que tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. Que si creemos y tenemos fe, vamos a ver la gloria de Dios. Nuestro Señor le recuerda a Marta que tiene que creer. El Señor nos está recordando en esta tarde que tenemos que creer. Y yo te recuerdo en esta tarde que tú tienes que creer. Que levantes el escudo de la fe y que creas y que avances sin temor. Crees y verás la gloria de Dios. Oye, nada te va a pasar. No tengas duda. Cuando se alberga la duda, nuestra fe mengua. Nuestra fe mengua. Alimenta la duda con la fe y tú vas a ver cómo la duda va a desaparecer. Dios no nos advierte que en el mundo no tendremos aflicción. Van a venir todo este tipo de ataques, pero tenemos que estar firmes. Dios solo nos pide que tenemos que confiar en nuestro caminar en Cristo Jesús. Juan 16, 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es que ha vencido al mundo? No es el hombre, no es un pastor, no soy yo, es Cristo que ha vencido al mundo. Aún en medio de las pruebas y cuando vemos todo terrible, cuando vemos que todo se desmorona, nuestro escudo debe permanecer firme, en alto, siempre en alto, no decaigas. En el momento que tú sueltas los brazos y te rindes ya, porque estás cansado y agotado, ¿sabe dónde está tu escudo? En el piso. Pero en el momento que tú estás firme, orando, estudiando la palabra, congregándote como tú lo estás haciendo ahora, viendo esta predicación, porque el congregarte no es solamente estar en 4 paredes. Cuando tú te conectas a las predicaciones de tu iglesia, de tus pastores, de los líderes, tú estás congregándote y el escudo de la fe se fortalece en ti. Entonces se disipa toda duda en ti. Somos tentados, mis hermanos, a vivir fuera de la voluntad de Dios. Somos tentados a pecar. Somos tentados a dudar del poder de Dios. Posiblemente muchos de nosotros no regresemos a una vida de pecado como antes. Pero sí puede ser que en nuestro corazón Satanás clave un dardo envenenado con dudas. Podemos dudar de que estamos en el camino correcto, que es nuestra fe en Cristo Jesús. Podemos dudar hasta que Dios nos ha llamado. Hay muchas personas que predican que hasta han dejado de predicar. Muchos evangelistas que han dejado de predicar. Tú has dejado tu ministerio a un lado. Ministerio de llamar a las personas que están débiles, porque están muy débiles. Si estás así, fortalece. Levanta el escudo de la fe y vamos a animar a otros a seguir a Jesús. Porque hay personas que están esperando que tú le des esa palabra para ellos levantar ese escudo también. Cuando caemos enfermos, la duda se apodera muchas veces de nosotros los creyentes por la falta de nuestra comunión con Cristo Jesús. Entonces nos hace una presa muy fácil para el enemigo. No solo la enfermedad, cuando tenemos problemas económicos, ahora que estamos en medio de una pandemia, que hay muchas situaciones económicas, quizás te han suspendido de un trabajo, puede ser que no tengas ingresos, puede ser que estés enfermo, y si no estás nutriéndote y recibes los nutrientes necesarios,
te vas a debilitar. ¿Por qué? Porque un niño que ya tiene 3, 4 años, tú no puedes darle una leche nada más. Tiene que ser fortalecida con alimento, con arroz, con habichuela, carne, proteínas, vegetales. No te puedes quedar en la leche porque te vas a desnutrir. Entonces, la duda y el desánimo son terribles si estás desnutrido. Imagínate tú, débil, con una anemia espiritual y sin recibir un alimento correcto. Lo primero que hace el dardo del enemigo es apagar tus momentos íntimos con Dios. Comienza a apagar esos momentos, esas oraciones, cuando tú orabas en las madrugadas, cuando tú orabas cuando te levantabas, cuando tú estabas en el trabajo y tú ibas hasta una esquina a orar, que tú necesitabas un tiempo solo con Dios. Pues esto va a hacer que tú te alejes de la iglesia, que te alejes de la comunión con tus hermanos y tu corazón y tu mente reciba un engaño de parte del enemigo. Entonces, estás débil. Si tú estás débil, es tiempo de tú levantarte y de tú ir con el rebaño. No te quedes fuera del rebaño, porque ¿sabes lo que hace el enemigo? El enemigo no destruye un grupo completo, ni destruye una iglesia completa. El enemigo comienza a sacarlo de uno en uno, como hace el lobo con un rebaño, que separa a uno y comienza a atacarlos y comienza a traer disensión y comienza a traer situaciones. Y así se dispersa todo un rebaño. El enemigo o el diablo de las almas no descansa. Sus ataques son constantes todo el tiempo. Él no descansa. No podemos bajar nuestro escudo de la fe, porque mientras más bíblicos, y aquí te voy a una pregunta, ¿por qué mientras más bíblicos queremos ser, o mientras más estudiamos la palabra y más buscamos del Señor, más tenemos problemas? Por lo mismo que estamos hablando. El diablo no se ocupa con iglesias donde Cristo no es glorificado. Él se ocupa en donde la palabra es predicada y su furia va contra ella. Por eso debemos estar firmes contra sus acechanzas y no bajar el escudo de la fe. No bajar el escudo de la fe. No bajes tu escudo de la fe. Cuando no tengo ningún ataque del enemigo y no tengo ninguna situación por la cual orar, comienzo a sentirme como que estoy en una película y que todo va bien. No hay ninguna situación. No digo que esto no sea malo, sino que no hay ninguna interrupción por ningún lado y que todo está chilling, como decimos ahora, y que todo está bien. Es porque no estamos en el campo de batalla. Es porque no estamos estudiando la palabra, es porque no estamos nosotros en medio de dar la palabra, de vivir la fe, de proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos no se han hincado a orar en sus casas? Y mientras usted está orando, le vienen esos pensamientos terribles, que a veces uno dice, ¿de dónde salió todo esto? ¿Y por qué tengo este tipo de pensamientos si yo lo que quiero es orar y leer la Biblia? ¿Por qué? Porque viene el enemigo con sus flechas a disparar estas flechas. ¿Cómo está tu confianza en Cristo hoy? Nuestro Señor nos manda a tener confianza y no afanarnos. Dice Mateo 6:26 hasta el 34, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y nos va hablando de qué es lo que nosotros tenemos que buscar. Primero buscar el reino de Dios, porque el Señor que va a suplirnos de comida, de vestido, de alimento, Él se va a encargar de todo esto. Y dice el 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué hacen todos estos afanes, los cuales nosotros nos envolvemos a diario? Dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea, no hay frutos allí. Hay que recordar que estamos en medio de una batalla. Usted y yo estamos ahora mismo en medio de una batalla. Tenemos el COVID, una batalla física, pero hay una batalla espiritual.
constante, que es de alejarnos a Dios. Y Dios está peleando esa batalla por nosotros, para que salgamos victoriosos, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Muchas veces esos dardos del enemigo vienen disfrazados, muchas veces. ¿Y cuántas veces hemos querido justificar hasta el pecado cuando hemos pecado por no confrontar nuestro pecado delante de Dios? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces hemos ofendido, muchas veces nos han ofendido, pero nos cuesta pedir perdón. Si pedimos perdón y perdonamos a otro, nos vamos a sentir libres y no vamos a sentir ese dedo acusador del enemigo sobre nosotros. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha dicho, mira que tu iglesia no es perfecta, no es la iglesia que tú mereces, no te toman en cuenta? Y comenzamos a contemplar esos dardos y terminamos hasta creyendo todo eso en un momento. Y entonces ahí bajas el escudo de la fe y dejas de confiar en el Señor, como aquellos que en las películas son atravesados con muchas flechas. ¿Ustedes han visto esas películas? Esa película de indios, me encantaba verla, y toda esa flecha, y caminaban esos indios, pero venía un grupo y los defendía, y venían los vaqueros, y se armaba ahí un revolú de flechas por todos los lados. A veces no estamos espiritualmente discerniendo esas flechas, pero las flechas están sobre nosotros. Y si nosotros no tomamos el escudo de la fe, esas flechas nos van a dar, nos van a aniquilar y vamos a morir espiritualmente. Vamos a morir espiritualmente. El enemigo tiene un ataque especial sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza viene del griego que significa metzodeia, de donde proviene nuestra palabra método. De ahí que viene la palabra método. Entonces, Satanás ataca metódicamente contra nosotros. Él tiene un método de atacarnos. Él me ataca a mí de una forma y a ti te ataca de otra. Él actúa muy diferente según la persona. Además, también usa muchas veces hasta personas que nos aman para atacar. ¿Cuántas veces no hemos recibido un dardo del enemigo por medio de una persona? ¿Recuerdan a Jesús llamándole a Pedro Satanás? ¿Recuerdan? Posiblemente Pedro quería a Cristo, pero él no se estaba dando cuenta que estaba siendo utilizado por el mismo enemigo. Esos son dardos del enemigo que tenemos que resistir firmes con nuestro escudo hacia arriba. Es la fe en nuestro Señor que nos libra de esos dardos. Recuerden con qué estaban los dardos. Los dardos se prendían con brea. Y cuando llegaban al escudo, en los soldados romanos, eso embotaba la punta de los dardos y se apagaba por completo. Pero si el soldado en algún momento bajaba el escudo, ¿qué pasaba? Ese dardo no solamente atravesaba a él, atravesaba a unos cuantos. No solamente te puede atravesar a ti ese dardo y hacer que tú caigas, sino a toda tu familia que está alrededor tuyo. Porque hay mucha gente que depende de ti. Hay personas que dependen de ti. El enemigo está esperando que tú caigas, pero hay personas que confían en esa fe que tú le das, en esa palabra, en esa oración diaria, lo que Dios ha puesto en ti. Tú eres columna para muchos y quizás no te has dado cuenta hasta el día de hoy. Piensa en eso. Piensa en la persona que tú le has predicado. Piensa en la persona que tú estás discipulando. Piensa en las personas que tú has llevado a Cristo. Levántate, que tú eres testimonio y serás testimonio para muchos. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vaya a su Biblia y empápese de la bendita palabra. No dude. Cuando vengan esos ataques de duda en tus pensamientos, llévala a Cristo. Apréndete cuáles son las promesas que Dios a ti te ha dado. Y esa misma promesa es la que tú vas a recitar y vas a decir en voz alta, recordando cuáles son esas promesas cuando llegue duda a tu corazón. En nuestra fe en Cristo es lo único que va a hacer que nosotros seamos vencedores. Para cuando el enemigo ataque, esas flechas, esos dardos tengan que devolverse y sean aniquilados. ¿Y qué es la fe? Es creerle a Dios, creer en su palabra. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a creer como creyó Moisés.
Moisés en Hebreos 11:27 dice la palabra de Dios. ¿Cómo pudo Moisés enfrentarse a Faraón? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Miremos al invisible, que es Dios, aquel que te ha levantado en muchas ocasiones. Es el mismo que te levanta en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos ayuda a que toda duda se despegue y a que todo temor se disipe. En el nombre de Cristo Jesús. Echamos fuera todo temor y toda duda de los corazones de cada persona que nos está viendo y nos está oyendo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, mis amigos y hermanos en Cristo.